Ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué son las lesiones deportivas, ¿ok? Para que todos estemos hablando un mismo idioma y sepamos a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de la lesión de un atleta. Vamos a decir que en términos generales, para que clasifiquemos una lesión como una lesión deportiva, eh, la lesión va a ser ocasionada por un traumatismo ocasionado durante un encuentro deportivo o durante un entrenamiento preparatorio para el deporte. Va a requerir atención médica. Usualmente los golpes o las contusiones que no requieren atención médica no suelen ser consideradas propiamente como lesiones. Y generalmente otro criterio que vamos a usar es que la lesión va a postergar la actividad deportiva del atleta por lo menos un día posterior a su atención. Esto quiere decir que si yo me doblé el tobillo, me vieron, no tengo mayor cosa y al día siguiente puedo regresar a entrenar y esto no va a interferir con mi función deportiva o con el funcionamiento deportivo del atleta. Usualmente desde el punto de vista epidemiológico esto no se considera una lesión deportiva. Van a haber múltiples clasificaciones de las lesiones, pero la más sencilla se va a dar en base al tiempo de recuperación y es la que más se utiliza desde el punto de vista epidemiológico para clasificar las lesiones, y van a ser lesiones leves, aquellas que van a evitar que el atleta regrese a su competición o a su entreno durante un periodo de unos 7 días, moderadas, aquellas que van a restringir la actividad deportiva de 8 a 21 días, y severas van a ser aquellas lesiones en donde el atleta tenga que salir de la actividad física durante más de 21 días. Esta gráfica es una gráfica sumamente grande y complicada. Vamos a ver únicamente lo único que quiero que veamos de esta gráfica. Esta gráfica es la estadística de todas las consultas médicas que hubieron durante los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Y lo único que quiero que veamos es, aquí tenemos donde tenemos el número total de lesiones. Quiero que veamos aquellas lesiones que van a tener o aquellos deportes que tuvieron la incidencia de lesiones más altas. Vemos algunos deportes como el ciclismo que van a tener incidencias de lesiones de entre el 20 y el 30% de los atletas participantes. El fútbol, aquí se refieren al soccer, no al fútbol americano, un 35%, y deportes de contacto colisión como el taekwondo o cualquier actividad deportiva de combate, obviamente van a tener incidencias más grandes de lesiones. Hablando un poquito de la epidemiología, vamos a ver que de las lesiones deportivas, 75% de las mismas van a ser hombres. Aun cuando la proporción de atletas masculinos es mayor que la proporción de atletas femeninas, aún si tomamos en cuenta la proporción de lesiones por cada género, siempre va a ser más común las lesiones en los hombres que en las mujeres. La edad media de las lesiones generalmente va a ser 25 años y el 90% de las lesiones van a estar en atletas entre 15 y 35 años. Perdón, ahí lo anoté mal. 70% de las lesiones van a ser del miembro inferior, 20% van a ser de los miembros superiores, la columna va a estar afectada en un 3% de los casos y el 7% restante va a ser en otras áreas del cuerpo, el cráneo, el tórax y el abdomen básicamente. La mortalidad de las lesiones deportivas es muy por debajo del 1%. Cuando hablamos de las lesiones más comunes van a ser lo que describen epidemiológicamente como distorsiones musculares. Una distorsión muscular básicamente van a ser los tirones musculares, aquellos calambres o aquellos espasmos súbitos que nos van a sacar de una competición, siempre y cuando, vamos a verlo más adelante en el orden de las lesiones musculares, sean consideradas únicamente distensiones musculares o rupturas menores o pequeñas. Esto va a representar el 30 al 35% de las lesiones que vamos a observar en los atletas. Ahí entran también los espasmos musculares. Las lesiones meniscales y ligamentarias van a representar más o menos de un 20 a 25% de las lesiones. Las fracturas van a representar alrededor del 11% de las lesiones. Las lesiones tendón, músculo, aquí hablamos ya de rupturas de tendones, de lesiones de tendones y de rupturas más complejas de los músculos o más grandes o más severas. Esta información
es un promedio más o menos de los reportes del estudio más grande epidemiológico de lesiones deportivas que hay, que es de los Estados Unidos, que lo publicó la CDC. Son alrededor de 25 años de seguimientos, y el estudio de la entidad alemana de salud, que publicó un estudio a finales de los 90 de 15 años de seguimiento de lesiones a atletas. Obviamente van a haber deportes en los que va a ser más propensas las lesiones, y deportes en los que van a ser menos propensas las lesiones. Aquí hablamos un poquito de la clasificación del riesgo de los deportes. En algún momento, en sesiones o en pláticas anteriores, hablábamos de clasificaciones de los deportes dependiendo de los grupos de deportes, pero aquí vamos a hablar de las clasificaciones, de la clasificación de los deportes dependiendo del riesgo de lesiones que tiene, y van a ser básicamente tres grandes grupos. Los deportes en donde no hay impacto o el impacto es mínimo. Aquí hablamos del impacto con el contrincante o con algún otro deportista, y aquí vamos a ver básicamente el atletismo, deportes de raquetas, voleibol, natación y todo aquello donde no haya un contacto importante. Luego tenemos los deportes de contacto-impacto. Los dos más comunes van a ser el baloncesto y el fútbol, que son deportes que tienen contacto, pero que usualmente el contacto no es un contacto tan agresivo como en otros deportes. El baloncesto tiene una incidencia de lesiones mucho más baja que el fútbol, pero el fútbol, como vamos a ver en pláticas posteriores, creo que sobre todo cuando hablemos de las lesiones de meniscos y rupturas de ligamentos cruzados y colaterales de la rodilla, pues ahí van a entrar en juego otros factores. Pero desde el punto de vista epidemiológico, el soccer es considerado un deporte de contacto-impacto. Y obviamente los deportes donde más impacto va a haber, que son los llamados los deportes de contacto-colisión, aquí entra el balonmano, el fútbol americano, el lacrosse, el rugby y cualquier deporte, obviamente, de combate como taekwondo, karate, boxeo, artes marciales mixtas, etcétera. Obviamente, por la naturaleza del deporte y por el impacto tan marcado que hay durante la actividad deportiva, pues acá vamos a tener un riesgo mucho mayor de lesiones. Algunas otras consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista epidemiológico es que la epidemiología va a cambiar un poco en atletas jóvenes, y tenemos que entender algunas perspectivas o algunas peculiaridades de la población atlética joven para que, entendiéndola, podamos disminuir el riesgo de las lesiones. Las lesiones en atletas jóvenes suelen ser menores que en atletas mayores, pero siempre tenemos que tener en cuenta algunas características como las siguientes. La primera es la relación talla-peso. Generalmente, sobre todo en la adolescencia, los atletas van a crecer súbitamente, van a tener de repente mayor masa corporal y no van a tener muchas veces ese equilibrio entre manejar mi cuerpo, la coordinación que debería tener mi cuerpo con el tamaño de mi cuerpo, porque muchas veces el crecimiento va a ser muy súbito. De la mano va esto, el crecimiento del músculo y la capacidad que tienen de desarrollar sus destrezas motoras, que va a haber algún punto en el que, a pesar de que esta es una de las etapas de la vida en las que más se mejora la capacidad motora, sobre todo en las chicas que van a desarrollar antes que los chicos, sí hay un impasse ahí donde el muchacho pues de repente crece mucho y todavía no tiene la coordinación necesaria. Van a haber también algunas cuestiones de composición muscular, sobre todo de distribución de grasa. Entonces, esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Que vamos a tener una mala coordinación. Uh, la flexibilidad en este grupo también es importante, sobre todo en la adolescencia va a haber una pequeña o un periodo relativo en el cual la flexibilidad se va a perder, sobre todo comparado con la flexibilidad que tienen los niños, y esto puede causar algunas molestias. El crecimiento óseo o el crecimiento del cartílago, vamos a ver más adelante cómo crece un poquito el hueso, pues las partes del crecimiento, las zonas de crecimiento de los huesos generalmente van a ser más susceptibles de algunos tipos de lesiones, como vamos a ver más adelante. Y la estructura ósea, pues es una estructura inmadura, esto va amarrado al anterior, y es más propensa a tener algún tipo de lesiones. La madurez psicológica, pues también hemos visto, o se ha visto que algunos factores psicosociales o algunos factores psicológicos de los atletas va a tener mucho que ver con el desarrollo de las lesiones, sobre todo aquellos atletas que no pueden o no quieren tener
un adecuado seguimiento de sus entrenos, una adecuada mejoría de la técnica. En varios deportes vamos a ver esto, sobre todo, pues yo les puedo hablar de lo que más hemos trabajado nosotros, que es el balonmano. Muchas veces los atletas, los muchachos entre los 14 y los 17 años, que crecen un montón, de repente tienen mucho más masa muscular, mucho más fuerza, pero no tienen esa coordinación y no tienen ese trabajo del día a día, pues generalmente vamos a ver en ese pico de edad, pues un poquito más de lesiones comparadas con lesiones más tempranas, como lo son la infancia o la preadolescencia. Entonces, cuando hablamos de lesiones deportivas, vamos a resumir en este caso, vamos a circunscribirnos en este caso a lo que son las lesiones musculoesqueléticas. Las lesiones de tórax y abdomen creo que las vamos a dejar por un lado, y las lesiones de cráneo las va a abordar más adelante el doctor Víctor Trujillo, que es neurocirujano, y entonces vamos a hablar básicamente de los principales grupos de lesiones musculoesqueléticas, que van a ser básicamente 4. Vamos a hablar un poco de lo que son las lesiones musculares, vamos a hablar un poco de lo que son las fracturas, vamos a hablar de las lesiones ligamentarias y luxaciones, y vamos a hablar de las lesiones tendinosas. Vamos a empezar hablando de las lesiones musculares. Como ya vimos, si sumamos las distensiones musculares o las distorsiones musculares, como lo refiere la literatura inglesa, con las lesiones musculares mayores, van a ser por mucho la lesión más frecuente a nivel musculoesquelético en los atletas. Van a ser, como dijimos ahorita, bien comunes, y lo que los hace más comunes es que van a ser independientes del nivel de impacto que tenga la lesión. Una fractura o una luxación, por ejemplo, obviamente va a ser mucho más común en un atleta que tenga un deporte de contacto-impacto, pero las lesiones musculares usualmente van parejas, y esto le puede pasar a cualquiera que sea atleta, sabe que en cualquier momento tenemos un tirón, tenemos un desgarro, y pues es por mucho la lesión más común. Muchas veces estas lesiones van a ser asociadas a sobreentreno, a malas técnicas, a una mala técnica de recuperación, a llevar mal esos macro y microciclos de los que hablábamos hace algunas clases, y son probablemente de las lesiones más prevenibles que hay, pero aún así siguen siendo las más comunes. Vamos a dividir las lesiones musculares en 4 tipos de lesiones musculares: las distensiones musculares, las rupturas menores, las intermedias y las mayores. Como ya hablamos anteriormente, la distensión muscular va a ser solo un tirón muscular que no va a implicar ruptura del mismo. Y van a haber rupturas pequeñas, medianas y grandes, o sea, menores, intermedias y mayores. Es bien importante, vamos en la siguiente diapositiva, vamos a juntar la distensión y las rupturas menores en un solo grupo, y ahora les explico el por qué. Tanto las distensiones musculares como las rupturas menores son las lesiones más comunes musculares. Vamos a ponerlas juntas por una razón muy sencilla, y es que clínicamente es muy difícil diferenciar una de la otra. Y como ambas son lesiones que tienen muy buen pronóstico y que el tratamiento es relativamente sencillo, rara vez vamos a hacer un estudio de imagen por una de estas lesiones. Entonces, en la gran mayoría de los casos, que no tenemos en la oficina un ultrasonido o una resonancia a la mano, o que simplemente van a ser peor en el terreno de campo, o que simplemente no tenemos el recurso financiero para poder hacer los estudios y no vale la pena, vamos a ponerlas dentro de una misma categoría, y ahora les voy a explicar una forma muy fácil de diferenciarlas. A pesar de que estas lesiones pueden ser muy sintomáticas en un inicio, suelen recuperar muy rápido. Y por aquí va la diferencia entre una ruptura pequeña y una distensión. Generalmente ni en la ruptura menor ni en la distensión vamos a ver defecto en el músculo. Raras veces vamos a ver áreas moradas o de equimosis, sobre todo de manera temprana. Generalmente cuando van a ocurrir algo tarde, y pues que yo tenga un morado 2 o 3 días después de la lesión no quiere decir que el músculo esté roto. A veces las distensiones también pueden sangrar y pueden ser microrupturas que no se consideran como una ruptura menor. Entonces, como les decía, clínicamente es muy difícil diferenciar una de la otra. El músculo va a estar intacto, o si encontramos una
a alguna pequeña grada o algo, generalmente va a ser menos de 1 centímetro. Y hay que recalcar también que obviamente como hay diferentes tamaños de músculos, las mismas medidas no van a aplicar de un músculo a otro y luego a veces la clasificación va a ser un poco arbitraria a pesar de que ciertas clasificaciones nos dan como medidas específicas. La clínica realmente aquí es lo que manda. Eh, no van a haber defectos realmente en la gran mayoría de los casos, no va a haber equimosis temprana, como les decía hace un momento, morados, moretones, y estos cuando pueden aparecer van a ser tardíos y como les decía, no van a diferenciar una de la otra. Aquí viene, no se necesitan estudios, como les decía normalmente, y aquí viene la diferencia primordial. Usualmente cuando tú tienes una distensión muscular, en menos de una semana o más tardar en una semana, usualmente el atleta va a estar al 100% o va a poder realizar actividades progresivas sin ninguna molestia. Cuando hay una ruptura menor, generalmente el atleta llega a la semana y todavía pueden haber molestias. Yo lo que recomiendo usualmente a mis atletas es una semana de reposo. Si luego de la semana de reposo no hay una mejoría, usualmente los voy a clasificar como una lesión, como una ruptura menor y los voy a mandar a fisioterapia. Y usualmente unas 4 o 5 sesiones de fisioterapia suelen ser suficientes para que el atleta mejore. Si la lesión va más allá de esto, es decir, yo creí al principio que esto era una ruptura menor o que no era mayor cosa, y el atleta no ha tenido una mejoría después de unas 3, 4, 5 sesiones de fisioterapia, ya tenemos 2 semanas o más de reposo, ahí tenemos que mal pensar y muchas veces es el entrenador o el preparador físico el que se da cuenta de esto, ahí hay que mal pensar y muchas veces tenemos grupos musculares que son profundos, ¿sí? De repente podemos tener una ruptura del bíceps femoral que es más profundo o alguna ruptura de algún músculo que está más profundo y esto hace que clínicamente no sea tan evidente. En estos pacientes, en estos atletas que no han mejorado en este tiempo, es donde usualmente hacemos resonancias o ultrasonidos tardíos pensando que la lesión sea más severa de lo que pensamos al inicio. Bueno, luego tenemos las rupturas intermedias. Estas, dependiendo de dónde lo lean y dependiendo del músculo afectado, van a ser entre 1 y 3 centímetros. Algunos ponen algunas más largas, algunos ponen pruebas funcionales para diferenciar una de la otra, pero en términos generales tenemos que ver que es una ruptura lo suficientemente grande como para causar molestias, como para que se palpe un defecto, pero no lo suficientemente grande como para que haya una pérdida importante de la función del músculo en cuestión. Los defectos van a ser difíciles de palpar o van a ser pequeños. Si yo palpo un defecto fácilmente, usualmente esto va a ser una ruptura un poco más grande de lo que creo y ahí generalmente va a ser indicado hacer una resonancia o un ultrasonido para confirmar mi diagnóstico. Va a haber equimosis temprana, a diferencia de las rupturas menores, donde la equimosis o los morados, moretones o como los quieran llamar, van a ser más tardíos y la recuperación va a ser más tardada. Va a ser de 4 a 8 semanas, generalmente van a ser 2 o 3 semanas de reposo y luego va a venir la fisioterapia. Importante, las distensiones y las rupturas menores generalmente tienen pronóstico de muy bueno a excelente, aún en deportistas anaeróbicos, aún en corredores de distancias cortas, aún en futbolistas que les toca hacer sprints, generalmente va a tener una buena, un buen pronóstico con una buena recuperación. Las rupturas intermedias ya pueden influir un poco en el rendimiento de algún deportista anaeróbico, sobre todo halterofilia, corredores de cortas distancias, o donde sea necesaria la fuerza explosiva, un primer remate de voleibol, un lanzador de 10, 12 metros de balonmano, ahí puede verse afectada el performance, el rendimiento del atleta, pero usualmente, aunque se vea afectado al principio, el pronóstico generalmente con trabajo de fisioterapia y trabajo de potencia a mediano y largo plazo suele ser muy bueno. Ahora, las rupturas mayores, como decimos en Guatemala, esos ya son otros 5 pesos, porque van a tener grandes defectos palpables y básicamente estas rupturas van a ser rupturas lo suficientemente grandes como para que haya una pérdida parcial o total de la función. Y aquí viene la parte fea. Bueno, van a tener morados tempranos y van a ser morados grandes como el que vimos en el pectoral, pero no 4 o 5 días después, sino usualmente horas después de la lesión o minutos después de la lesión. Y aquí viene la parte fea. ¿El tratamiento es quirúrgico? Bueno,
Usualmente en pacientes que no son atletas, el tratamiento de estas lesiones no es quirúrgico. Y la razón es porque cuando reparamos un músculo, usualmente se produce demasiada fibrosis, demasiada cicatriz y suele ser tejido no muy funcional. De hecho, muchas veces los resultados quirúrgicos van a ser más estéticos que funcionales. Aunque hay algunos estudios que han demostrado cierta mejoría funcional en los atletas después de la cirugía, en términos generales, una ruptura importante de un músculo en un atleta anaeróbico, en un atlético de alto rendimiento, usualmente implica el final de la carrera. Y estos son, por ejemplo, rupturas de bíceps en un pitcher, rupturas de cuádriceps o de gemelos en un velocista, y todo aquel deportista en donde el segmento muscular que sea como su pan de cada día y que sea el segmento muscular más explosivo que utilice. Si ese segmento muscular tiene una ruptura mayor, usualmente esto implica el fin de la carrera del atleta, en la gran mayoría de los casos. Entonces, como les digo, en los deportes, sobre todo en los deportes donde el músculo precise de alta potencia y de alta precisión, va a tener mal pronóstico. Vamos a pasar ahora un poco a lo que es, dejemos de lado los músculos y vamos a empezar a hablar un poquito de los huesos. Les puse aquí este hueso, este es un fémur, y lo que quiero que veamos básicamente es que el fémur va a tener, o los huesos largos, que es de lo que más vamos a hablar, va a tener dos áreas principales. Esta área que miran aquí, que es como que fuera un tubo y que va a estar rellena de médula ósea, es lo que nosotros llamamos la diáfisis del hueso. Después de un rato vamos a hablar un poquito más. Y esta parte que miramos abajo y arriba va a ser lo que conocemos como la epífisis, que va en donde el hueso ya no va a tener la forma de un tubo, sino va a ser más bien como que fuera un panal. Quiero que se guarden estas dos imágenes en la cabeza, que en un ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a decir, cuando hablamos de hueso, vamos a decir que hay varios tipos de huesos. Están los huesos largos, como son los huesos de las extremidades, que como ya vimos, son los que más se van a afectar. Aquí tenemos el fémur, tenemos la tibia, tenemos el peroné, tenemos el húmero, el cúbito y el radio, incluso los mismos huesos de los dedos, las falanges, los metacarpianos, metatarsianos, van a ser considerados huesos largos. Los huesos cortos van a ser, por ejemplo, como los huesos de las manos, como los huesos de la muñeca. Si han oído hablar del famoso túnel del carpo, pues los huesos que conforman el carpo, que son 8 huesos, los huesos que conforman el pie, que creo que probablemente el más famoso es el calcáneo, que es el carcañal, estos van a ser huesos cortos. Los huesos complejos van a ser aquellos huesos de estructuras bastante complicadas. Aquí entran las vértebras, de las cuales va a hablar el doctor Arturo Guerra en una clase más adelante. Aquí entran algunos huesos propios del cráneo, como el etmoides y el esfenoides. Los sesamoideos van a ser huesos accesorios que generalmente van a tener funciones secundarias y de los cuales no vamos a hablar, o probablemente se vaya a hablar en la plática de fracturas del pie que nos va a dar nuestro colega de Buenos Aires. Y finalmente los huesos planos, que van a ser básicamente la escápula de los huesos del cráneo. Sobre todo los huesos del cráneo va a ser el doctor Trujillo quien les hable en una plática más adelante. Y aparte de que hay toda esta clasificación de huesos por su forma, ya vimos que aún en un mismo hueso se pueden encontrar dos tipos o dos características, dos estructuras diferentes de hueso, como son el hueso cortical que te va a dar en la diáfisis y el hueso esponjoso que va a ser el que va a predominar en la metáfisis. Importante para lo que vamos a platicar en unos momentos. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa. Y me gustaría ver si alguien me puede hacer favor de tomar la administración. Denme un segundito. No sé si está por ahí el doctor Luis Pedro Rodríguez. Sí, aquí estoy. Ok, perdón Luis, es que cuando empecé no estabas todavía.
Entonces, y tuvimos ahí un problema que habían sacado todos. Entonces, te voy a dejar la administración de Temprano y cuando vi me esto. salió. Dame un segundo. Ok. Denme un segundo, que esto siempre me trocea todo. Ok, vamos a ver. Participantes, Pedro Rodríguez, ser anfitrión. Ok, mil disculpas. Vamos a seguir entonces. Bueno, entonces decíamos que aparte tenemos la clasificación del hueso según su estructura como cortical y esponjoso y que ambos tipos de hueso pueden convivir en un mismo hueso. Los huesos largos van a ser los que generalmente van a tener en sus extremos hueso esponjoso, que es como que fuera un panal o como que fuera una pared de hormigón, y el hueso cortical que va a ser como que fuera un tubo. Cuando hablamos de fracturas diaficiarias, que van a ser las más comunes, y luego vamos a hablar de los demás huesos, les puse esta foto acá solo para que miren que hay una gran cantidad de tipos de fracturas. Yo siempre cuando hablaba con un paciente, cuando hablo con mis pacientes que tienen alguna fractura complicada y hablo del tratamiento que debe hacer a las fracturas en base a protocolos y en base a todo lo que hacemos, siempre les hago la comparación de que quebrarse un hueso o el patrón que va a tener la fractura del hueso es muchas veces tan errático o tan aleatorio como si ustedes tiran una taza al suelo y se quiebra. Se puede quebrar, pueden tirar 40 tazas al suelo y las 40 tazas se van a quebrar de maneras diferentes. Entonces no tenemos nada más que algunos patrones de fracturas o algunos tipos generales de fracturas que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Y en otros casos tenemos algunos tipos de fracturas que, como vamos a ver más adelante, van a ser específicos de cierto tipo de poblaciones. Entonces, pues las fracturas alineadas es donde el hueso está en su lugar, son las fracturas más fáciles de manejar. En el 99% de los casos, si tienen una fractura alineada, simplemente se va a colocar un yeso y fin de la discusión. Las fracturas desplazadas son aquellas fracturas donde el hueso está fuera, donde los dos fragmentos están fuera de su lugar. Aquí hay una fractura bien desplazada. Y en la gran mayoría de los casos, estas fracturas van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico, algún tipo de fijación. No aplica absolutamente a todos los huesos. Por ejemplo, la clavícula es un hueso bastante noble que muchas veces puede manejarse conservadoramente sin necesidad de una cirugía, pero en términos generales, sobre todo las fracturas de los huesos largos, cuando están desplazadas, van a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico o algún tipo de cirugía. Dentro de las mismas desplazadas pueden haber fracturas transversas, que son rectas, fracturas oblicuas, que son en esta forma. Las transversas van a ser así, las oblicuas van a ser así. Pueden haber multifragmentadas, donde hay muchos pedazos. Pueden haber fracturas segmentarias, donde hay 1, 2, 3 segmentos de la fractura. Pueden haber fracturas espiroideas, donde el trazo es pues completamente en espiral. Generalmente van a ser fracturas por torsión. Muchas veces suceden en deportes como el fútbol o el fútbol americano, en donde el atleta tiene el pie bien sentado en el piso y tiene una carga lateral que lo hace rotar y todo el cuerpo rota, pero el pie se queda bien plantado en el piso. Entonces generalmente pueden haber esos tipos de fracturas. Hay que tener en cuenta también las fracturas expuestas, que son capítulos aparte en la mayor parte de los libros y que van a tener sus características bien específicas. Vamos a tener también fracturas en tallo verde, que van a ser fracturas propias de los niños. Perdón, yo pensé que estaba escribiendo, se lo resumo. Transversas, oblicuas, multifragmentarias, segmentadas, que son varios segmentos, espiroideas, en donde va a ser más o menos la forma de una espiral, y en tallo verde, que van a ser propias de los niños, de las cuales vamos a hablar más adelante. Las características. En términos generales, las fracturas diaficiarias, es decir, las fracturas en donde está afectado
la zona cortical de los huesos largos, en términos generales van a tener un buen pronóstico. Son más agradecidas que otros tipos de fracturas y dependiendo del hueso afectado van a tener un mejor pronóstico unas que otras o van a tener tiempos de recuperación más largos. Las clavículas generalmente, como son huesos muy bien irrigados, el corazón tira la aorta y la aorta, una de las primeras arterias que tira es la subclavia, entonces son huesos cuya perfusión lleva una presión sanguínea muy alta, pues tienen muy buen pronóstico. Otros no tienen tan buen pronóstico, otros son más largos los tratamientos. El fémur puede llegar a tardar hasta un año en pegar, el tiempo promedio va a ser de 3 a 6 meses, mientras que una clavícula a veces pega en 3 a 4 semanas. Pero el principio fundamental en los huesos largos, con cualquier tratamiento que se haga, ya sea con placas y tornillos o ya sea con clavos intramedulares, como en este caso, van a ser generalmente de buen pronóstico. ¿Y qué es lo único que necesitamos en estas fracturas? A diferencia de las fracturas que vamos a hablar más adelante, que son las fracturas de las epífisis, de los extremos proximal o distal de los huesos largos, vamos a necesitar que haya un eje y longitud, ¿ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta área de acá, que el hueso pareciera no estar en su lugar, pero cuando esto va a tener una pequeña rotación, la fractura se fue un paracaidista que operamos hace unos 4 o 5 años, pero el eje del pie se mantiene y la longitud total del fémur. Entonces, esto es un resultado aceptable, algo que no va a ser aceptable en otros huesos. En todos los huesos largos, si mantenemos el eje y la longitud, es decir, el largo del hueso y que no esté rotado, el resultado va a ser bueno. La única excepción a esta regla van a ser los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Si ustedes giran su mano, como cuando abren y cierran una puerta en esta forma, van a ver o se van a dar cuenta que un hueso se monta encima del otro. A esto nosotros en ortopedia le llamamos el término médico es el decalaje, el movimiento que tiene el cúbito sobre el radio. Lo pueden buscar en YouTube, hay varios videos acerca de esto. Y entonces, estos huesos sí son importantes cuando son las diáfisis, que queden de la mejor manera posible, porque cuando el hueso queda angulado o no queda en su posición, hagan de cuenta que es como que ustedes tuvieran el eje de un carro. Voy a hacer aquí un dibujito. Aquí tenemos el eje de un carro de las ruedas. El eje tiene que girar sobre sí mismo, pero si el eje está doblado, entonces ya no gira sobre sí mismo, sino gira sobre el eje del doblez. Espero que me entiendan, pero esa es la única razón por la cual, si ustedes ven un paciente, pues que de repente tiene una fractura de fémur y en algún momento, o de tibia, y miran la foto y les parece que el hueso no está perfectamente arreglado, pues esto es admisible. Ahora, si vemos en un antebrazo que la cosa no está bien armada, pues entonces sí es de preocuparnos un poquito. Vamos a seguir entonces hablando de las fracturas metafisiarias. Las fracturas metafisiarias van a ser aquellas fracturas en donde está afectada la metáfisis del hueso, es decir, ya sea la zona proximal o la zona distal. Esto es una fractura sumamente severa y esta proyección de la tomografía no le hace justicia a la fractura, y son fracturas mucho más complejas por una razón muy sencilla. Ahora, por varias razones que les voy a comentar ahorita. Primero es que van a ser fracturas en hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso tiende a aplastarse, tiende a colapsarse. Es más difícil trabajar con él que el hueso cortical. Es más fácil armar o pegar o clavar o atornillar un palo que un panal, ¿sí? O que una espumilla. Es más difícil armarlo, es más difícil trabajarlo. Como tiende a impactarse, el hueso puede aplastarse y puede perder altura. Y esto muchas veces, perdón, denme un segundo. Y esto muchas veces lo que va a hacer es que va a afectar la función de la articulación, de la unión de los huesos, de los bonces, y esto va a hacer generalmente, va a traer un desgaste de la articulación y puede causarnos bastantes problemas. Entonces, la idea es armar la articulación de la manera mejor posible, y como pueden ver en este caso en particular, la ferretería que usamos para armar esto. Este fue un caso
de un paciente que iba en moto y se fue a estrellar contra un microbús. Lamentablemente había quedado muy bien. Esta es el área metafisiaria, más o menos mes y medio, o sí, mes y medio más o menos después de la fractura. Al paciente le había ido muy bien, ya estaba doblando la rodilla y su pronóstico había pasado de horroroso a regular. Cuando se cayó otra vez y lamentablemente se cayó en las escaleras y como pueden ver, el hueso está aquí doblado porque el paciente dobló la placa y bueno, pues ya no le fue tan bien al final, lo armamos, le fue mejor, pero la rodilla perdió bastante movilidad, que es muchas veces lo que nos puede dar problema cuando tenemos fracturas de las metáfisis que ya afectan lo que son las articulaciones. Luego, pues lo que les decía, puede haber daño articular y daño articular, cuando hablamos de daño articular tenemos que hacer un pequeño énfasis en qué es la articulación. La articulación es la unión de dos huesos y cuando una articulación tiene movimiento va a tener cartílago. ¿Y cuál es la función del cartílago? Que como son dos estructuras que hay en movimiento, el desgaste sea menor. Dos superficies que se mueven una sobre la otra van a generar fricción y al generar fricción va a haber desgaste. Pero entre más lisa es la superficie, menos desgaste va a haber. El cartílago es muy liso, es como el cartílago del hueso de pollo que ustedes pues ven cuando se comen su pedazo de pollo. Y además el cartílago secreta un líquido que se llama líquido sinovial y el líquido sinovial es un lubricante de la articulación, disminuye más la fricción todavía y entonces ustedes podrán entender por qué si se daña el cartílago, muchas veces la articulación se va a desgastar o va a envejecer antes de tiempo. También pueden quedar gradas articulares, sobre todo si la fractura va a estar a nivel del final del hueso, a nivel del cartílago. Y si nosotros dejamos gradas en estas fracturas, aunque el cartílago no se muera, estas gradas van a hacer que la fricción sea mayor y por ende que haya desgaste, no solo del cartílago donde quedó la grada, en este caso, por ejemplo, si la lesión fuera acá, no solo de acá, sino también del hueso con el que está haciendo contacto. Entonces acá, a diferencia de las otras fracturas, la reducción tiene que ser anatómica. Cuando nosotros nos metemos a operar esto tiene que quedar nítido y la mejor forma de darle el pronóstico a un paciente de una lesión no es antes de la cirugía, es después de, porque dependiendo de cómo haya quedado, de qué tan bien armado haya quedado, generalmente sí va a ser el pronóstico. Tenemos otro grupo especial de fracturas, que son las fracturas expuestas. Afortunadamente en el terreno del juego son fracturas bastante raras. Generalmente van a requerir mecanismos de alto impacto. Por ejemplo, el fémur que les explicaba, que les ponía hace un rato, fue una fractura expuesta que se resolvió en dos tiempos. Primero se le puso un fijador externo, que son esos clavos que van de fuera con barras, y pues luego ya se le hizo la cirugía definitiva. Van a aumentar el riesgo de infección y dependiendo de qué tan grande sea la herida o qué tanto daño te da el tejido, va a ser la clasificación. Se clasifican en grados 1 y 2, que van a tener mejor pronóstico, y las fracturas grado 3, que se van a subdividir en fracturas A, B y C, van a tener peor pronóstico. Entonces, pues en algún momento tienen un atleta que tiene alguna lesión y quieren empaparse, y ustedes vieron que la fractura fue expuesta en el terreno de juego, pues de repente preguntarle al tratante qué tipo de exposición tuvo, pues nos va a hacer una idea más o menos del pronóstico que tiene. A más severidad de la fractura, más riesgo de pérdida de la función, peor es el pronóstico del retorno a la actividad física o en este caso al deporte, y mucho mayor es el riesgo de infección. Una grado 1 va a tener un 3% de infección aproximadamente y una grado 3 va a tener un 30% aproximadamente de posibilidades de infectarse. Finalmente vamos a hablar de la población pediátrica. Tenemos que entender que pues por eso hay algo pediátrico en todos lados, hay medicina del deporte en niños, hay traumatología de niños, hay neumología de niños, todo hay aparte para niños porque los niños se comportan de maneras diferentes. Principalmente se van a comportar de maneras diferentes porque su hueso es más elástico. Si hay alguien aquí de más de 35 años, me va a entender la siguiente analogía que siempre le hago a los papás de los niños, que cada vez me entienden menos porque cada vez son más jóvenes, y es que cuando nosotros éramos chicos habían dos tipos de lapiceros que eran los más comunes, los bic y los kilométricos. Los kilométricos eran de plástico flexible y uno los podía doblar. Llegaba un punto en el que se deformaban un poco, uno los regresaba a su lugar y quedaban como abollados, pero no se quebraban. En cambio, si ustedes toman un lapicero Bic, el lapicero Bic, ustedes lo doblan y se quiebra.
El hueso del adulto es como un lapicero Bic, es rígido, es mucho más rígido que el hueso de un niño. Como el hueso del niño es más elástico, va a tener patrones de fractura propios y únicos de los niños. Las fracturas en torus, que van a ser estas fracturas que miran ustedes acá, donde el hueso solo se abomba, pueden haber fracturas en tallo verde, que se llaman así porque es como cuando ustedes doblan el tallo de un apio verde, que se va a quebrar de un lado y del otro no, o pueden haber deformidades plásticas, que son simplemente que el hueso se anguló, se deformó, ya no quedó en su posición, pero pues tuvo algún tipo de lesión, no una fractura como tal, sino a esto nosotros les llamamos deformidades plásticas. Perdón. Pueden haber también lesiones en las placas de crecimiento, que esto no salió aquí en la foto, y las lesiones de las placas de crecimiento generalmente van a ser lesiones que afectan esta zona. Les había dicho que les iba a explicar rápidamente cómo crecían los huesos. Tenemos un recién nacido o un baby muy chiquito y vemos en una radiografía, vamos a ver segmentos de hueso muy cortos y luego vamos a ver espacios negros en blanco en la radiografía que no se van a ver. Y es porque cuando un niño nace tiene grandes áreas de cartílago. Este cartílago va formando las zonas de crecimiento. Cada célula o cada fila de cartílago se va a multiplicar y va a formar más cartílago, pero por ejemplo, la primera línea se multiplicó y formó 6 filas de cartílago y 2 de hueso. Las siguientes van a formar 5 filas de cartílago y 3 de hueso y así sucesivamente. Entonces, estas zonas que vemos acá, estas líneas que vemos acá, son muy susceptibles de lesiones. Lo vamos a ver específicamente en el caso de una patología que vamos a ver a continuación, que es muy común en niños. Y entonces, esto hace que este tipo de lesiones que afectan la placa de crecimiento en niños y que son relativamente comunes, sobre todo en el codo, sean de las pocas lesiones que generalmente terminen en fractura. Una última acotación que quería hacer con estas fracturas, que son las fracturas en torus, y mucho ojo para los entrenadores o maestros que trabajen con niños pequeños, muchas veces cuando el niño cae con la muñeca extendida y cae sobre su muñeca, el niño va a quejarse de dolor. Si el dolor va más allá de 48 horas, aunque el niño mueva la muñeca normalmente, aunque parezca estar funcionando normalmente, vale la pena hacer una radiografía. Porque yo les diría que el 80% de las fracturas en torus que veo yo en la muñeca, que son las más comunes, las veo en el consultorio alrededor de 5 o 7 días después de la lesión, cuando los papás ya se preocupan porque el niño se sigue quejando. Vamos a hablar un poco de lo que les decía. Les voy a poner un ejemplo bien común de las lesiones que pueden provocarse en la zona de crecimiento y no solo por un trauma directo, sino por un trauma repetitivo. Esto es un diagnóstico muy común en la clínica que se llama el síndrome de Osgood-Schlatter y se va a dar en las niñas usualmente entre 10 y 12 años y en los niños entre 13 y 15 años. Ellos y ellas se van a quejar de dolor en esta área de la rodilla. Y en esta área de la rodilla lo que hay es un núcleo de crecimiento que a estas edades no ha terminado de volverse completamente hueso. Y lo característico es que acá donde está ese núcleo de crecimiento viene a pegarse el tendón rotuliano, que es el tendón del músculo del cuádriceps, que es el músculo de la patada. Cada vez que yo extiendo la rodilla, cada vez que yo pateo, voy a traccionar el tendón rotuliano y por ende voy a traccionar mi tuberosidad tibial. ¿Qué pasa? Muchas veces esto empieza a despegarse, se inflama y el niño se va a quejar de dolor en la parte anterior de la rodilla. Denme un segundo. Entonces, esto es una avulsión de la zona de crecimiento que es específica de los niños, dolor en el área que ya les dije. El tratamiento usualmente va a ser reposo o inmovilización, pero sí hay que parar la actividad deportiva. No hay muchos estudios de qué pasa cuando no se para. Hay algunos que quieren tomar solo antiinflamatorios y seguir. El único estudio que yo he visto en toda mi vida, y he revisado bastante, si por ahí el doctor Montenegro que anda por ahí ha leído algún otro y quiere colaborar, pues bienvenido. Pero el único que yo he leído, un estudio largo que se hizo unos 10, 15 años de seguimiento en Cuba y solamente un 3% de los chicos que seguían haciendo su actividad normal tenían desplazamientos de las fracturas que requerían algún tipo de cirugía.
Pasamos al siguiente grupo y ya vamos a terminar. Gracias por la paciencia. Vamos a hablar un poco de las lesiones ligamentarias o luxaciones. Perdón, lesiones ligamentarias y luxaciones. Hablamos que una articulación es la unión de dos huesos. Para que los huesos se muevan solo en el eje o solo tengan los movimientos que deberían tener y no haya un juego más allá de lo que tiene que moverse uno sobre el otro, existen unas estructuras fibrosas llamadas los ligamentos. Estos ligamentos son los encargados de mantener el movimiento solo en los planos correspondientes. Cuando hay movimiento fuera de los planos correspondientes, decimos en buen chapín que se juega la articulación. Y cuando hay un juego de la articulación, es decir, un desplazamiento mayor a lo normal, esto también se traduce en un desgaste prematuro de la articulación. Por eso ustedes ven, por ejemplo, en el fútbol, que cuando hay una ruptura del ligamento cruzado, ya sea anterior o posterior, generalmente el tratamiento va a ser la cirugía reconstructiva. Cuando hablamos de lesiones ligamentarias, las vamos a llamar esguinces. Todo ligamento que se lesione se va a llamar un esguince. Y los esguinces generalmente se van a dar porque el movimiento traumático trató de llevar a la articulación más allá del movimiento para el cual está diseñado. Y entonces el ligamento va a sufrir algún tipo de lesión, que puede ser una lesión grado 1, grado 2 o grado 3, como vamos a ver más adelante. Y como ya vimos, va a ser más común en el tobillo, por eso es que esta lesión es tan común en el basquetbolista, y luego en la rodilla. Van a haber 3 grados. El grado 1, que solo va a ser una distensión del ligamento, se va a caracterizar porque hay muy poca pérdida de la función, y usualmente el tratamiento es con el protocolo de Rice de la Academia Americana. Es un neumotécnico que básicamente quiere decir reposo, hielo, compresión y elevación. Más adelante podemos ampliar esto en el área de preguntas si quieren. El grado 2 va a ser una ruptura parcial, generalmente va a requerir inmovilización, y el grado 3 va a ser una ruptura total que en la gran mayoría de los casos va a requerir tratamiento quirúrgico. Van a haber excepciones, por ejemplo, como los esguinces grado 3 de los dedos de la mano, que pues muchas veces solo con la inmovilización y la fisioterapia pueden funcionar. Algo bien importante, por definición, y si ustedes ven la clasificación, toda luxación, toda lesión en la que se pierda la relación de un hueso con el otro, va a significar que hay un esguince grado 3, porque hay una ruptura completa del ligamento y se pierde la congruencia de la articulación, la forma normal de la articulación, de lo cual también debemos saber que ningún esguince grado 3 debería tener una radiografía normal. Siempre debería haber algo ahí medio fuera de su lugar. Siempre le digo a mis pacientes, cuando les digo que tienen una radiografía normal, sobre todo cuando llegan por el tobillo, esto quiere decir dos cosas: que esto no es un esguince grado 3 y que no hay fractura. Importante recalcar que la inestabilidad va a provocar desgaste. Y esto pasa muchas veces cuando hay esguinces grado 2 maltratados, y esto pasa mucho, sobre todo en los basquetbolistas. Tenemos lesiones de tobillo que son grado 2 que debieron haberse inmovilizado, hay una ruptura parcial, el ligamento sigue funcionando, pero como se sigue usando de forma crónica, el ligamento empieza a debilitarse, a romperse poco a poco, no es tan manifiesto, y entonces empieza a haber una inestabilidad articular que muchas veces se traduce en desgaste de la articulación, y por ahí estará el doctor Luis Pedro Rodríguez, que no me dejará mentir que su hermano tiene un tobillo desgastado, secundario de tantas lesiones jugando baloncesto cuando éramos muchachos. Terminamos finalmente con las lesiones tendinosas y neurológicas. Son las más raras. Pueden ser traumáticas o espontáneas. En el caso de los ligamentos, en el caso de los neurológicos, siempre van a ser traumáticas. Los tendones más comúnmente afectados van a ser el tendón de Aquiles y el rotuliano. No hay factores de riesgo realmente que se hayan demostrado. No es que ya tuve una tendinitis y luego se me rompió el tendón. Es bastante democrática la ruptura del tendón de Aquiles, le puede pasar a cualquiera, desde Pedrito Pérez caminando en la acera de su casa hasta Kevin Durant en un partido de la NBA. Es bien importante que, a pesar de que le puede pasar a cualquiera, sí hay un factor de riesgo que se ha identificado, que es muy común en los atletas de alto rendimiento y que debe evitarse a toda costa, sobre todo en el tendón de Aquiles y en el rotuliano, y son las infiltraciones. Si yo tengo una tendinitis crónica, tanto del Aquiles como del rotuliano, y
y me van a infiltrar, yo voy a aumentar hasta en un 300% el riesgo de la lesión. Las lesiones neurológicas, que generalmente van a ser por traumas repetitivos, si alguien aquí ha jugado voleibol, recibiendo remates, o si alguien ha sido portero o balonmano como su servidor, pues muchas veces los pelotazos repetidos en el área sobre todo de la muñeca o en el área de la mano van a causar neuropraxias o adormecimientos de los nervios de la mano, y muchas veces no solo adormecimiento, sino pérdida temporal de la función. Usualmente mejora solamente con reposo y antiinflamatorios. Ahora, las lesiones más feas, que generalmente van a ser traumáticas, como las rupturas neurológicas. Esta es una ruptura de la rama sensitiva del nervio radial. Esta foto es de su servidor, una cirugía que me hicieron hace como unos 5 años por un accidente que tuve. Es bien importante entender que, aunque muchas veces hemos leído que los nervios no van a recuperar, pues después de una reparación bien hecha, en este caso una reparación con ayuda de aumentación y a nivel de microscopio, pues usualmente la recuperación es bastante buena. Yo recuperé un 80% más o menos de la sensibilidad del área del nervio que tengo afectado. Vamos a terminar entonces platicando muy a vuelo de pájaro. Esto lo vamos a hablar en cada lesión ya específicamente. Cómo prevenir las lesiones. Hemos hablado un montón de la condición física, hemos hablado un montón del burnout, hemos hablado un montón de las rutinas de entrenamiento aeróbico, no aeróbico, cómo la condición física del paciente va a hacer que tengamos una mejor potencia, una mejor resistencia, una mayor tolerancia a la fatiga. Trabajar propiocepción, esto también ya lo platicamos en la plática de la fisiología musculoesquelética, estos sensores de posición que son los que nos mandan información al cerebro, trabajarlos todo el tiempo, mejorar la técnica nos va a ayudar a disminuir el riesgo de lesión. Basquetbolistas que utilizan tobillera, después de una lesión se ha visto una disminución bastante grande de relesiones, y esto es porque, aunque la tobillera no limita el movimiento, activa los sensores de presión, que son otros sensores neurológicos que mandan información un poquito adicional al cerebro de dónde está ese tobillo. Bien importante trabajar la propiocepción en los entrenos de todos nuestros atletas. Evitar el sobreentreno por la fatiga que habíamos platicado, la técnica adecuada, los dispositivos compresivos, que es lo que hablábamos hace un momento, las instalaciones adecuadas. Definitivamente jugar en el estadio del Manchester United probablemente va a tener menor riesgo de lesiones que jugar en el estadio de Guastatoya, por ejemplo, y pues este tipo de cosas, en la medida de lo posible, tratar de evitar entrenos en instalaciones que no sean adecuadas. Y definitivamente, como platicábamos desde el principio, una estrecha supervisión de niños y jóvenes. Los dejo con esto. Tengo la teoría de que si haces el 100% todo el tiempo, de alguna forma las cosas siempre van a salir bien. Este es un quote de Larry Bird, uno de mis jugadores favoritos de baloncesto. Y pues muchas gracias por su paciencia y por su atención. Y pasamos a las preguntas. No sé, Luis Pedro, si me quieres ayudar si hay preguntas escritas o si alguien quiere ir abriendo su micrófono para que vayamos resolviendo dudas. Ahorita voy viendo el chat y ya que te vayan preguntando. Ok. Doctor, buenas noches. Le saluda Jennifer. Hola Jenny, ¿cómo le va? Bien, doctor, perdón, es que tengo 2 preguntas con respecto a su tema. Lo felicito, de verdad, es muy interesante. Primero, doctor, ¿qué porcentaje de disminución de lesiones se ven por calentar, por realizar un buen calentamiento previo a realizar la rutina, digamos? Ok, definitivamente eso lo platicamos en la charla de la fisiología. No, perdón, en la charla de la dosificación, si no estoy mal, de la prescripción del ejercicio. El calentamiento es fundamental y la razón es muy sencilla. Cuando usted calienta, usted aumenta la temperatura y esto va a hacer que se produzca más líquido sinovial e intersticial, que son los lubricantes tanto de la rodilla como del músculo, y esto va a mejorar el tono muscular, va a mejorar la respuesta del músculo y va a ver un descenso significativo de las lesiones. ¿Qué descenso como tal? Es difícil saberlo, pero sí podemos comparar, por ejemplo, la incidencia de las lesiones en deportistas, en corredores élite versus corredores de fines de semana, en donde la incidencia de lesiones de estos deportistas de fin de semana, que muchas veces no calientan o que tienen una mala técnica, es hasta 4 o 5 veces mayor.
no sé si por ahí se responde la pregunta, no tengo un dato exacto, pero es el mejor parámetro que podemos tomar, comparar las poblaciones atléticas más serias con el deportista de fin de semana. Gracias, doctor. Y perdone el abuso, ante una fractura desplazada con exposición ósea, ¿en qué momento se decide si se realiza la reparación muscular, digamos, de una vez durante el proceso quirúrgico o también queda como a discreción del médico y el tipo de lesión? ¿O van en conjunto, digamos? Mire, depende mucho del tipo de la fractura. El problema es que, por ejemplo, en los huesos largos, cuando usted tiene una fractura expuesta, generalmente van a ser tipo las grado 1, que son hasta las grado 2, y algunos dicen que la grado 3A se puede operar de inmediato con una fijación definitiva, un clavo intramedular como el que veíamos en la foto del fémur, siempre y cuando, ¿cómo se llama? Hay un buen protocolo de manejo antibiótico. Ahora, el asunto es que muchas veces el chiste de hacer una fijación intramedular es tocar el foco de fractura lo menos posible para que la recuperación o la consolidación del hueso sea lo más rápido y efectiva posible. Entre más se mete usted con el foco de fractura, más chance hay de que no pegue. Entonces, generalmente cuando hacemos enclavados intramedulares, reducimos la fractura, dejamos el huesito bien puesto, hacemos una pequeña sutura del área y trabajamos muy poco tejidos blandos y dejamos que esto fibrose por su cuenta. Aún así, generalmente los resultados son buenos, como le digo, siempre y cuando esto no sea un atleta en donde ese sea su grupo muscular para su trabajo explosivo. Ahí sí generalmente va a haber definitivamente pérdida de su rendimiento, aunque hemos visto atletas de deportes de alto rendimiento que se han recuperado bastante bien. Muchas gracias, doctor. A la orden. Buenas noches, doctor. Primero, pues muchas gracias por la conferencia. Realmente está muy interesante. Segundo, yo quería hacerle una pregunta con respecto a deportistas que tengan ruptura del ligamento cruzado con una segunda operación. ¿Qué tan recomendable es o no que esta persona siga haciendo actividad física con normalidad? ¿Y cuánto tiempo de recuperación podría indicarle como lo recomendado? Gracias. Así. Vamos por partes. Las lesiones de cruzado anterior, como decíamos, cualquier ligamento que se rompe y produce inestabilidad debe repararse. Entonces, sí debe repararse y si se vuelve a romper, hay que volverlo a repararse. ¿Puede volver a hacer su actividad física normal? Sí, en teoría sí debería. Y dependiendo de la técnica y el tipo de reparación que se haga, sí se puede hacer. ¿Cuánto tiempo? Nosotros cuando reconstruimos un cruzado, usamos un tendón para reconstruirlo, ya sea un tendón de un cadáver o un tendón secundario de alguna otra área del cuerpo del paciente. Este tendón va a servir como andamio, como base, para que alrededor o sobre él se vaya formando un nuevo ligamento. A esto nosotros le llamamos la ligamentización del injerto. Esto toma aproximadamente de 10 a 12 meses. Entonces, un buen protocolo después de una reconstrucción de cruzado es que el atleta regrese, sobre todo a deportes de contacto-impacto o de contacto-colisión, no antes de los 10 o 12 meses. Algunos colegas, sobre todo en la Liga Española, que de esto les voy a platicar en un segundo, y algunos colegas argentinos han tratado de regresar a sus atletas a los 6 meses con resultados debatibles, algunos buenos, algunos malos, pero aquí ya entra mucho en juego la plata y la necesidad del equipo ¿cómo se llama?, de que el atleta recupere. ¿Cómo quedan? En teoría bien. Ahora, para deportistas de alto rendimiento, hace poco estaba viendo un simposio que hubo de la ACART, que es la Asociación de Cirugía Articular, y no me acuerdo qué significa las demás siglas, de Latinoamérica, y casualmente estaba el doctor Busto, que es el director del SEMA, del Hospital de Pachuca, donde trabaja la doctora Vargas y la doctora Acuña, que nos han estado ayudando, y en algún momento estaba platicando él con el traumatólogo del Boca y otro traumatólogo colombiano, no recuerdo quién era, y
preguntaban, hacían el caso hipotético de, bueno, tengo un jugador que se reconstruyó el cruzado una vez, se volvió a romper, se reconstruyó nuevamente el cruzado, pasó todas las pruebas funcionales, está muy bien. ¿Qué hacen con ese jugador si es necesario traspasarlo? Y absolutamente todos los médicos, cuando les hicieron la pregunta, dijeron que si el jugador, ellos tenían a la vista el informe de que ya tenía una reoperación del cruzado, todos, absolutamente todos, que eran como 4 o 5 traumatólogos de diferentes equipos de México y Sudamérica, dijeron que no hubieran aceptado al jugador y que se le recomienda regresar de manera recreacional. Aparentemente, pues el riesgo de que no vaya a rendir es muy alto y ese es el consenso de la mayoría. Pero en teoría, si somos puristas, sí debería. Ahora, en la práctica, lo que opinan los médicos de los clubes grandes de fútbol es que no lo recibirían. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente estoy completamente enterada de lo que me dice y pues también así vamos a ponerlo en práctica con los atletas correspondientes. Linda Gracias. noche. Muy amable, gracias. Acá en el chat tenemos unas preguntas. Ajá. Pregunta Nelson, buena noche. La intervención de un quiropráctico en las lesiones, ¿qué tan bueno es? Voy a hablar específicamente de Guatemala y voy a hablar específicamente de lo que yo opino, de lo que yo sé, y voy a aclarar que realmente nunca he trabajado con quiroprácticos. Hasta donde yo tengo entendido, no tenemos como muy bien estructurada la quiropraxia en Guatemala como tal. Entonces, como no conozco muy bien cómo funciona el entrenamiento de los quiroprácticos y como nunca he trabajado con un quiropráctico, no me animo a opinar mayor cosa. Yo les puedo decir, en mi experiencia muy personal, que mi trabajo de rehabilitación es exclusivamente con fisioterapeutas y pues me ha ido muy bien, pero no creo poder responder más allá de eso. Diego Ríos pregunta, muy buena presentación, gracias. Creo que sería bueno una charla aparte sobre los primeros auxilios de estas lesiones. Sin embargo, me gustaría un comentario breve sobre los primeros auxilios de una probable fractura, lesiones en los músculos y articulares, principalmente si se tocan las lesiones, revisar movilidad, etcétera. Ok, bueno, hay lesiones y hay lesiones. Esta discusión la tuve hace poco con un médico en un chat que estábamos hablando con un médico de Boston y estábamos hablando del médico en el terreno del juego y qué hacer con algunas lesiones como en este caso en particular hablábamos de la luxación de la rótula, que es cuando la rótula se sale de su lugar, es una lesión muy aparatosa, muy dolorosa y que realmente la reducción de la lesión en el terreno de juego mejora grandemente el pronóstico. Sin embargo, aún la mayor parte de los médicos, por muy calificados que seamos, ante este tipo de lesiones, preferimos hacer el traslado lo más rápido al centro hospitalario para poder tener una radiografía o una imagen complementaria para poder hacer un buen diagnóstico para no meter la pata. Yo he visto hombros lujados, entre comillas, que realmente eran fracturas, que algún colega que estaba seguro que era una lujación decidió reducirlo a ciegas y resulta que era una fractura y dejó la cosa peor de como estaba. Creo que ante una lesión musculoesquelética importante, pues lo que hay que hacer es inmovilizar, inmovilizar, inmediatamente trasladar a un centro asistencial. Definitivamente cuando son lesiones más pequeñas, pues el manejo del RAIS inicial de la contusión, reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad acompañado de hielo al principio, pues puede ser una excelente forma de tamizaje para ver si la lesión amerita evaluación médica o no. Aquellos pacientes que mejoran o que van a remitir bastante la sintomatología en las primeras 24 horas, probablemente no necesiten ir al médico. Aquellos que no, pues probablemente sí, con la excepción que ya les había dado de los niños, que con los niños hay que tener un poquito más de cuidado, porque yo he visto niños
que por historia probablemente tenían una fractura en torus, porque la mamá me cuenta que el niño ya se había caído, que se había estado quejando de dolor de la muñeca, que no le puso caso, se volvió a caer, se terminó de quebrar el hueso y lo que era una fractura de un yesito muchas veces termina una fractura más compleja con clavos o algo por el estilo y probablemente se pudo haber evitado. Muy bien. Tenemos aquí en vivo. Adelante, Jenny, puedes hacer tu pregunta. Parece que no nos escuchó. Pasemos al chat mientras tanto. Dice Víctor de Cid, buena presentación. Una pregunta. ¿El dolor de rodilla que se manifiesta en los adolescentes por crecimiento también puede darse en la parte del talón, del pie? Nope. Generalmente cuando hay dolor a nivel del talón, pueden haber muchas causas, pero la causa más común es una fasciitis plantar. Hay una membrana que es la que le da la forma al arco del pie que va insertada en el calcáneo que muchas veces se puede inflamar. No es muy común en niños. Cuando pasa en niños, lo primero que hay que revisar es técnica. Por ejemplo, si estamos haciendo... Yo tuve una fasciitis plantar cuando era adolescente, yo era portero de balonmano. El portero de balonmano cuando hace atajadas abajo, idealmente tiene que hacer un, ¿cómo se llama? Cuando abren completamente las piernas los baletistas. No recuerdo, pero tiene que estar completamente desgonzado. Y como al principio yo no estaba así, me tiraba y caía sobre el área del talón, del lado. Y muchas veces con el pie rotado hacia adentro. Esto puede causar molestias. Hay que revisar la técnica. Hay que revisar si es un deporte de salto caída, cómo se está cayendo. Hay que revisar muchas veces el calzado, que suele ser la causa más común de cómo se llama, de este tipo de molestias. Vale la pena empezar con antiinflamatorios, con un poco de reposo, modificando el calzado, y si esto no mejora, pues consultar, a veces hacer una radiografía, a veces pueden ser fracturas por estrés, o pueden ser desplazamientos de la zona del núcleo de crecimiento por una lesión traumática repetitiva. Muy bien. Le cedemos la palabra a Gabriel Carballo. Adelante, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, Monje. Gracias por la plática, la verdad es que estuvo muy buena. Una pregunta actualmente con respecto al uso de plasma rico en plaquetas en lesiones tendinosas aquí en Guatemala, ¿cómo estamos? Y aparte, había estado leyendo que, por ejemplo, el médico del Barcelona, si no mal recuerdo, creo que fue él, lo estaba tratando de implementar incluso en lesiones óseas. Sí. No sé, Sí, el PRP o plasma rico en plaquetas, también se conoce como factores de crecimiento, está súper de moda. Ojo, que es un negocio redondo, o sea, realmente el costo de hacer esto no es tan grande como lo que realmente muchas veces cobran los proveedores. Hablemos un poquito de plasma rico en plaquetas. En teoría, los factores de crecimiento o el PRP lo que hacen es estimular la zona inflamada o la zona lesionada para que se regenere y se recupere más rápido. Ese es, a muy grosso modo, cómo funcionan este tipo de sustancias. Como bien lo dijiste, la gente del Barça lo está usando la gente grande en las ligas españolas, lo están usando en Alemania también, los gringos lo usan como que fuera a comer botonetas. Y es simpático porque cuando vos ves, vamos a hablar más adelante de una plática solo de doping, pero cuando vos ves el listado de las sustancias prohibidas te dicen que todo autoinjerto, es decir, toda sustancia que vos saques de tu cuerpo y la volvás a meter está prohibida. Cualquier tipo de autotransfusión o cualquier tipo de sacar una parte de tu tejido y volverla a meter está prohibido. Yo estaba convencido que el PRP era doping, hasta que en algún momento tuve una discusión con un comentarista deportivo y me dice, le hace las excepciones, doc, porque yo no las había leído, las excepciones del listado de WADA que sacaron precisamente el año que estábamos discutiendo, y la única que está exonerada de doping es el plasma rico en plaquetas, que te hace pensar una historia más o menos como la del Red Bull, que cuando Red Bull empezó a patrocinar a lo grande, la cafeína mágicamente salió del listado de doping. Entonces, muy debatible, los resultados son bien debatibles. También te puedo decir
en mi experiencia personal, que funciona mucho mejor para tratar fracturas que no pegan que para tratar tendinitis. Yo en lo personal casi nunca utilizo el plasma rico en plaquetas. La gente de las casas comerciales que venden eso aquí en Guatemala, pues ya desistieron conmigo. Y te diré, a pesar de que miro mucho deportista y de que miro mucho atleta, yo usaré PRP 1 o 2 veces al año, si mucho. Y una pregunta, y bueno, sí, entiendo, a veces el costo aquí en Guatemala es lo que lo dificulta, pero en lesiones tendinosas crónicas, hablemos de más de 6 meses. Sí, eso era lo que te decía. Yo lo uso muy poco. Realmente no he visto. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si vos tenés plata, creo que te va a ir mejor con la cámara hiperbárica, por ejemplo. En algunas ocasiones, algunas lesiones tendinosas crónicas, como la del tendón de Aquiles, muchas veces te va mejor. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces en estas lesiones tendinosas crónicas se opta por el tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico es ir a quitar todo el tejido inflamatorio, ya sea en una cirugía abierta o una cirugía artroscópica. Ya que estás por ahí, venís y le pones el plasma rico en plaquetas. Y a esos pacientes suele irles mejor que a los que solo les pones el plasma rico en plaquetas. La evidencia y la mayor parte de estudios no son concluyentes. Es como si lo usas como una última opción porque ya probaste todo y es tu última opción antes de pensar en una cirugía, creo que es válido. Pero la gran mayoría de estudios no han demostrado tajantemente que sea tan eficaz como lo quieren vender. Gracias. Muy bien. Adelante, Jenny, puedes hacer tu pregunta. Yo creo que Jenny ya la había hecho, Luis, fue de las primeras. Entonces, aquí en el chat tenemos a KB, nos pregunta, buenas noches, consultando cuál es la probabilidad de que se produzca una fractura por estrés. Muy buena pregunta. Un número estadístico no lo tengo ahorita en la mano. Le adelanto, porque sí, no tengo el dato, no me viene ahorita a la cabeza. Las fracturas más comunes son las de metatarsianos, de los huesos del pie, y va a haber una plática que va a dar no recuerdo el nombre del médico de Uruguay, que va a ser específicamente de este tipo de fracturas. Seguro que él nos va a dar el dato. Yo le quedo mal, no tengo el dato. Es relativamente bajo, pero no tengo un dato estadístico. Le mentiría si le digo algo. Jairo Hernández pregunta, doctor, buenas noches, mi pregunta es, ¿toda fractura en un niño, incluyendo las fracturas de tallo verde, se pueden recuperar? ¿En todas se usa yeso o solo con inmovilización es suficiente? Manejo solo inmovilización en las fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula en niños pegan, hagas lo que hagas. O sea, realmente que una fractura de clavícula no pegue es casi imposible. Yo siempre le hablo a las mamás, sobre todo cuando son niños pequeños, le vas a ponerle un cabestrillo, ni siquiera un belpón ni un embolizador formal, un cabestrillo, y déjele el cabestrillo el tiempo que el niño se deje, y de ahí déjelo y solo mire que no se caiga. Luego, la gran mayoría de fracturas sí se manejan con yeso. Las fracturas en tallo verde, sobre todo, es bien importante manejarlas con yesos, porque la técnica para poner el yeso no es una técnica de solo vengo y pongo el yeso. Nosotros utilizamos una técnica que se llama la técnica de los 3 puntos de apoyo, en donde el yeso, cuando ustedes miran un yeso en un antebrazo de un niño, a veces van a ver que el antebrazo está como todo aplastado, el yeso es plano, y uno diría, bueno, esto le va a lastimar al niño, y no tiene como la forma redonda que uno quisiera que tuviera el yeso, y esto es porque en este tipo de fracturas usamos esa técnica, que es la técnica de los 3 puntos de apoyo, y un inmovilizador solo raras veces va a funcionar. Aparte, utilizar inmovilizadores en los niños en todas las demás fracturas, tibia, muñeca, todas las demás fracturas, es un suicidio, porque el niño se lo va a quitar. Mario dice, doctor, buenas noches, excelente ponencia. ¿Qué probabilidad de refracturarse cuando el deportista tiene material de osteosíntesis, placa anatómica en clavícula y regresa al mismo deporte, ejemplo, fútbol americano? Cualquier deporte de contacto, impacto o contacto colisión, si usted tiene un material de osteosíntesis, lo recomendable es quitarse. Hay que entender que todo material de osteosíntesis va a tener una rigidez superior al hueso. Y entonces,
aumenta el riesgo de fractura no en el mismo lugar, sino en los extremos donde está el implante, es decir, donde termina y empieza el implante, porque el implante es más rígido que el hueso, entonces sirve de fulcro, de cuña, de palanca. Entonces, si usted tiene cualquier fractura que fue tratada con cualquier tipo de clavo o placa o sistema metálico de fijación, ya sea relativa o rígida o absoluta, se recomienda retirar el material. ¿Cuándo retirar el material? Usualmente se recomienda retirarlo 6 meses, de 3 a 6 meses. Lo recomendable son 6. Yo lo más rápido que lo he quitado ha sido en 2 meses y medio. Un deportista de enduro que ya no lo aguantaba y hasta que finalmente me convenció a los 2 meses y medio. Pero lo ideal es quitarlo 6 meses después de que pegue la fractura. No 6 meses después de la lesión. 6 meses después de que pegue la fractura. En el ínterin se puede regresar a hacer la actividad deportiva de una manera más recreacional y con mucho menos riesgo. Pero sí, no es recomendable regresar a ese tipo de actividades deportivas con materiales sustitutos, para nada. Eric dice, buenas noches, doctor. ¿Qué tanto influye el estrés en un atleta para que se origine una lesión previo a competir o una sesión de entrenamiento? Saludos. Salvo espasmos musculares, no debería influir en mayor cosa. Obviamente, el hecho de estar estresado, y esto lo platicó bien el doctor Mota, o el estado emocional del paciente va a tener mucha repercusión en cuanto al desarrollo de la técnica, en cuanto a cómo se desenvuelve en la cancha y algunas cosas que le pueden dar un poquito más de riesgo de lesión. Pero en números fríos no debería haber mayor diferencia más que la incidencia de espasmos musculares, que sí se ha visto que son mayores en eventos de alta categoría que en eventos de menor categoría. Esa fue la última pregunta registrada en el chat. Tampoco tenemos ahorita manos levantadas. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Pedro, por tu ayuda. Paso a los anuncios de toda la vida. Hoy es sábado, el miércoles vamos a seguir con el módulo de lesiones musculoesqueléticas. Nos va a acompañar el doctor Víctor Vinicio León Gaitán. Él es traumatólogo guatemalteco con una subespecialidad en traumatología del deporte en Granollers, en el área de Cataluña. Nos va a hablar sobre lesiones de tendón de Aquiles y sobre lesiones de tobillo. Nuevamente, como siempre, si hay gente nueva que se está incorporando por primera vez al curso, les recomiendo que busquen mi canal de YouTube, DR García Monge, Doctor García Monge. Ahí están grabadas todas las charlas para que puedan irse poniendo al día. Esta charla, si van a invitar a alguien nuevo, les recomiendo que se la recomienden, valga la redundancia, porque muchos de estos conceptos, los demás conferencistas probablemente van a dar por sentado que ustedes ya los dominan. Luego, si quieren pertenecer al curso, vamos a dejar como siempre el chat abierto o el Zoom abierto, más o menos unos 10 minutos, para que nos dejen su nombre y número de teléfono para que nos podamos integrar al grupo de WhatsApp. Nuevamente gracias, Luis Pedro, por la mano que me echaste acá y nuevamente gracias a todos por su atención. Voy a cerrar micrófono y video, dejo esto un rato y por si alguien quiere dejarme su teléfono para que lo agregue, muchas gracias y si Dios nos da vida, nos vemos el miércoles. Muy bonita noche. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos.